2020 ocurrió la violencia entre peronistas y antiperonistas. En este contexto, ¿qué significó los fusilamientos del año 1956? Una vez más una desmesura, porque Perón, que había gobernado el país 10 años, entre el 46 y el 55, y que había cometido todo tipo de abusos, y que se había excedido en el uso de la tortura, eso es cierto, en contra de algunos de los principales opugnadores que tuvo mientras gobernó el país. Sin embargo, no había matado a nadie. Hay solamente 2 muertos por razones políticas que se le pueden achacar al peronismo, y no por obra de Perón, sino por exceso del régimen, en todo caso. Para un hombre que gozó de las prerrogativas que tuvo Perón, con el poder omnímodo que fue capaz de reivindicar, no le hubiese, por ejemplo, costado nada fusilar a quienes se habían levantado en contra de él en el año 1951. Y sin embargo, si bien es cierto que algunos se lo recomendaron, nunca pasó por su cabeza que una medida tal pudiese aplicarse. Y los mandó a la prisión de Rawson, de la cual salieron en 1955. Las medidas que toma la Revolución Libertadora en contra de los que se levantan en junio del 56, a órdenes del general Valle y de Tanco, es exactamente la opuesta a la reacción de Perón. Me parece que fusila sin necesidad. Visto retrospectivamente, no había ningún motivo por el cual hasta algún soldado que integraba una banda debiese ser, pero tampoco Valle para el caso, debiese ser fusilado. En todo caso, podía corresponderle prisión, cabía someterlos a un tribunal de guerra, a un tribunal militar, y ponerle la máxima pena de prisión, pero a la luz de lo que había sido el peronismo, insisto, e incluso no tomando como parámetro lo que había sido el peronismo, sino en general la historia argentina del siglo XX, fusilar en la forma en que se hizo, me parece que no tiene ningún justificativo. En el siglo XX también estuvo la violencia entre los que lucharon por una revolución atea e internacionalista y los que combatieron por Dios y la patria. ¿Qué nos puede decir de esa época? Efectivamente, en los 70 se abre un nuevo capítulo de la violencia política en la Argentina, que registraba antecedentes en los tiempos de la resistencia, pero fue una violencia, la de los fines de los 60, principios de los 70, absolutamente distinta de cualquier violencia que pudo ejercer la llamada resistencia peronista en contra de los sucesivos gobiernos que se sucedieron a partir de la caída de Perón en el 55. Por distintas razones, yo creo que atendibles en función de su ideología, hubo todo un conjunto de fuerzas, sectores sociales, actores de distinta importancia, que creyeron pertinente y además creyeron posible tomar las armas para transformar a la Argentina en una república socialista. Supusieron, a mi juicio erróneamente, que estaban dadas las condiciones para dar ese paso, subestimaron de una manera inaudita a las Fuerzas Armadas, confundieron lo que era táctica con lo que era estrategia en el caso de Perón, y se dejaron obnubilar por lo que yo llamaría el espejismo cubano, creyendo que en Cuba se había realmente dado una guerra civil en donde un foco rural había dado cuenta de unos cuantos cientos de guerrilleros, había podido dar cuenta de un ejército de casi 50.000 hombres. En función de esos errores, la guerrilla argentina se lanza una guerra que no podía ganar, pero con todo monta un aparato beligerante que debe haber sido de lejos el más importante de América Latina, si lo compara con cualquier otra guerrilla. Enfrente tuvo a las Fuerzas Armadas
fuerzas de seguridad del Estado argentino y a un conjunto de civiles que básicamente creyeron que había que ponerle coto al precio que fuese al desafío de que la Argentina terminase siendo, o al riesgo, mejor dicho, de que la Argentina terminase siendo un país socialista. Y allí se entabló una guerra con características de guerra civil, porque al fin y al cabo uno y otro bando eran argentinos. Una guerra irregular, porque así la plantearon las fuerzas clandestinas de la izquierda revolucionaria, y por lo tanto, siendo civil y siendo irregular, una guerra bárbara. Las guerras civiles generalmente son las guerras más crueles que existen, pero si a la guerra civil se le agrega su carácter partisano, es decir, una guerra absolutamente irregular, sin reglas, eso explica los horrores y errores que se cometieron en uno y otro bando. Me parece que es inútil eso juzgarlo de acuerdo a las leyes de la guerra clásica, porque no hubo una guerra clásica. Su libro termina en 1980. Si tiene que anexar algún otro capítulo, ¿cuál sería y por qué? El único capítulo en el que se podría pensar en una segunda edición, agregar a los que fueron escritos, es uno dedicado al ataque del movimiento liderado por Borrell Merlo al cuartel de la Tablada. No hubo ningún otro hecho desde el 80 a la fecha emblemático en términos de una violencia llegada a su más alta expresión que no fuese el de la Tablada. De modo tal que solamente se justificaría hacer referencia y tratar ese tema. ¿Cuándo tardó en escribir el libro y en qué fuente se basó? El libro se publica en el año 2003. Me debe haber llevado más o menos entre lecturas, muchas de las cuales ya tenía hechas por mi fascinación respecto a la historia argentina, entre lecturas que tenía que hacer o relecturas, fichaje de fuentes y terminarlo de escribir, diría yo, unos 2 años y medio más o menos. Y las fuentes, bueno, las fuentes están en el libro, en general no son fuentes primarias, me basé en fuentes secundarias, en general. Muchas gracias.